A continuación vamos a conversar sobre la posibilidad de hacer pruebas o detección hormonal. Es un tema que a veces es bastante engorroso y lo voy a hacer con un tema de una forma didáctica. ¿De qué forma? ¿Qué estudios yo puedo hacer hormonales? Puedo determinar FSH, puedo determinar LH, puedo determinar gonadotropina coriónica humana, su unidad beta, puedo determinar prolactina, puedo determinar progesterona, puedo determinar estradiol. ¿Y por qué lo estoy haciendo en lugares distintos, dispersos? Por una cuestión de un truco pedagógico. FSH se mide en 1000 unidades internacionales mililitro. Esto también. La gonadotropina también. La prolactina se mide en nanogramos mililitro. La progesterona en nanogramos mililitro. Y el estradiol en picogramos mililitro. Los he separado porque se hace una confusión. Y como un profesional debemos tener en cuenta o no saber o saber claramente como corresponde que la FSH se mide en estos valores 1000 unidades mililitros, 1000 unidades mililitros el LH, la gonadotropina también, y la prolactina y la progesterona en nanogramos mililitros, y el estradiol picogramos mililitros. Entonces los he dispersado en 3 grupos, teniendo en cuenta la escala de valorización tanto en miliunidades, nanogramos o picogramos. La FSH básicamente me permite conocer el grado de estimulación que existe a nivel del ovario por la hipófisis. Tiene relevancia, la LH tiene relevancia sobre todo en el caso de la ovulación, porque existe un pico de LH 12 horas antes de la ovulación. La FSH está aumentada en las pacientes menopáusicas. Ten en cuenta. La gonadotropina coriónica humana, nosotros sabemos que es producida por el sincitio trofoblasto, es decir, que apenas se produce la implantación al sexto o séptimo día, a los 3 días se está produciendo gonadotropina coriónica humana. Y sabemos que se duplica cada 48 horas. Es decir, que si una gonadotropina no se duplica cada 48 horas, puede haber o un embarazo ectópico, porque no está ubicada en el mismo lugar que es el endometrio, o puede haber una amenaza de aborto que esté provocando una mala producción de gonadotropina coriónica humana. Es importante en cuenta. La prolactina, nosotros sabemos que los valores funcionales son entre 5 y 25 nanogramos mililitros. Cuando hablamos de valores funcionales son los valores estándares que podían oscilar en una paciente normal. La prolactina, nosotros tenemos que tener en cuenta que esos son los valores normales. La progesterona tiene importancia porque nosotros sabemos que medida el día 22 o 24 de un ciclo normal de una paciente de cada 28 días, cuando se mide estos días, cuando es más de 5 nanogramos mililitros, significa que la paciente ovula. Yo, para saber si una paciente ovula y tiene un ciclo regular, puedo pedir progesterona el día 22 o 24 del ciclo para ver que la paciente ovula tiene que tener más de 5 nanogramos mililitros. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el estradiol, indudablemente que el estradiol, cuando es menos de 20 picogramos mililitros, puede estar tranquilamente ante una paciente menopáusica. No puede ocurrir que una paciente tenga síntomas climatéricos, calores, sofocos, nerviosismo, irregularidades de la regla o a veces atrasos menstruales, tiene 40 años. Nosotros sabemos que en el Perú la menopausia, por los estudios hechos por los ginecólogos en el Perú, la menopausia ocurre a los 46 años. Pero una mujer a los 40 podría tener una menopausia precoz, sí. ¿Qué podría hacer? Una evaluación del estradiol. Si ese estradiol me da menos de 20 picogramos mililitros, yo puedo pensar que esté ante una mujer con una menopausia precoz y tiene 40 años. Muy bien, estas son las hormonas básicas. Hay que tener en cuenta que todos estos estudios hormonales tienen algunas características. Lo ideal es hacerlos el día 2 o 4 del ciclo. El día 2 o 4 del ciclo es fundamental. Salvo la progesterona para saber si una mujer ovula, que sí o sí se hace el 22 o 24 del ciclo. Otro elemento importante, aparte de hacerlo el día 2 o 4 del ciclo, es que en el caso de la prolactina
hay que hacerla sin actividad sexual previa 2 días antes y habiendo dormido adecuadamente la paciente, ¿no? El día anterior. Entonces, todas estas hormonas, FSH, LH, gonadotrofina, prolactina, progesterona, estradiol, son hormonas muy pedidas, aparte de las hormonas tiroideas, aparte de la dihidroepiandrosterona, de la testosterona, elementos muy importantes hormonales que se solicitan. Ahora, ¿tiene relevancia conocer en qué se miden unidades, en nanogramos y en picogramos? Sí, yo los he distribuido de acuerdo a la unidad de medición, 1000 unidades mililitros, nanogramos mililitros y estradiol picogramos mililitros, para que tenga cierto grado de razonamiento memorístico, porque uno de los problemas más grandes que se hace un estudiante, un médico a veces general o ginecólogo básico inicial, es la cantidad, la medición en cada uno de estos elementos. Otro elemento muy importante de estudio de laboratorio es la medición del CA125. ¿Qué es el CA125? El CA125 es un marcador tumoral de los carcinomas epiteliales de ovario o de carcinomas peritoneales. Todo el 80-90% de los carcinomas de ovario epitelial o peritoneales tienen elevado el CA125. Si bien no es un método de screening, porque por lo general esto está elevado cuando ya los tumores el cáncer de ovario es un estadio no inicial ni precoz, pero es un elemento muy importante asociado al carcinoma epitelial o al carcinoma peritoneal, pero sobre todo en pacientes postmenopáusicas se considera que el valor de más de 35 es el valor que indicaría la posibilidad de estar ante una patología. Ahora, en las pacientes premenopáusicas, no en las postmenopáusicas, las miomatosis, las inflamaciones pélvicas o la misma menstruación puede elevar el valor de CA125. Es decir que hemos hecho en una última parte un análisis de los métodos de diagnóstico radiológico, de los métodos hormonales, de algunos marcadores tumorales, y es importante tener en cuenta de que hay un marcador tumoral que es el CA15-3, que si usted se para en la puerta de un laboratorio que queda en la calle Alfonso Ugarte y Ruiz, casi al lado de una farmacia, va a encontrar que diga sepa usted si tiene cáncer de mama. El K15-3 no sirve para saber si usted tiene cáncer de mama. Para saber si usted tiene un cáncer de mama, tiene que hacerse una mamografía, si tiene más de 45 o 40 años. El K15-3 sirve para ver si hay metástasis o extensión de un paciente que ya tuvo cáncer de mama. Por eso hay que tener muy en cuenta de que algunas cosas son ciertas o no. En este caso, el CA15-3 no es para saber si tengo un cáncer de mama, es para saber si ya me operaron, me trataron por un cáncer de mama, si hay extensión de mi enfermedad, si hay diseminación metastásica. Eso es importante tener en cuenta. Entonces son algunos elementos de aporte a la clase que estamos realizando. Y una cosa muy importante a tener en cuenta es que nosotros estamos haciendo historia clínica ginecológica, la semiología ginecológica, y yo siempre les voy a dejar un ejemplo de un caso clínico. Tengo 27 años de ginecólogo y eso me ha permitido vivir y mirar cosas y muchas veces ser espectador de algunos temas que nos ocurren. ¿Por qué es importante hacer la especuloscopía? Primero porque es una prueba que me permite ver el cuello y la vagina y es parte de mi examen rutinario. Si yo estoy con cansancio, tengo sueño y no quiero hacerlo y soy un impertinente, no lo haré, pero hay que hacerlo. Y le voy a dar el ejemplito del día de hoy. Al término de cada actividad académica vamos a ver ejemplo. Me llega a mi consultorio de ecografía en la maternidad de María a las 10 de la mañana, 10 a.m. de un lunes, una paciente las siguientes características. Le hago la ecografía, veo útero y ovarios normales, es decir, veo el útero, los dos ovarios normales, el endometrio normal, no hay líquido en la cavidad abdominal, en el Douglas no hay sangre ni líquido. Y le pregunto, no tiene nada, señora, ¿qué problema tiene? La paciente me cuenta la siguiente historia. Que el día sábado, es decir, voy para atrás porque este día era lunes, el día sábado a las 11 de la noche acudió a la emergencia de un hospital
que no voy a decir el nombre, importante de Chimbote, y fue evaluada. ¿Por qué acudió? Por sangrado vaginal. Y ese es el motivo que hasta ahora sigue sangrando, según dice ella. Pero en la ecografía no encuentro nada. Le pregunto, y díganme ustedes, ¿la revisaron? Sí. ¿Quién la revisó? La señora viene con una orden para que yo hoy lunes a las 10 de la mañana le haga una ecografía. ¿Cuántos días pasaron? Un día y medio. O sea, 36 horas. Porque esto fue el sábado a la noche y a mí me viene a las 10 de la mañana. Viene con una orden sellada y firmada por un médico, que tampoco voy a decir quién es. Pero la paciente al interrogatorio solo fue revisada por la obstetriz y por un interno. Cuando yo le pregunto, ¿la examinaron? Sí. ¿Le hicieron una especuloscopía, que es un elemento de plástico o metálico para mirar? No. Solo le hicieron un tacto. Le dieron una orden de ecografía y un sello y ha pasado un día y medio. Nada más. ¿El médico la revisó? No, no la revisó, pero tiene orden de ecografía con sello de médico. Eso es un error que no hay que cometerlo. Entonces, ante esta evidencia, yo le pregunto, señora, ¿y usted tuvo relaciones esa noche? Sí. ¿Después de las relaciones sangró? Sí. Inmediatamente, ¿qué hice? Estando de ecografista en la maternidad, pedí que me traigan un espéculo, una pinza, gasa y una lámpara. Y en presencia de la técnica, que es mi compañera de trabajo, la paciente y otra enfermera más, una técnica más, puse un espéculo, puse la lámpara, sequé el cuello con la gasa y vi el desgarro vaginal que tenía la paciente poscoital. Pero 36 horas yo hice el informe de ecografía y puse realizar sutura de vagina ya que está desgarrada la vagina. Una paciente no puede esperar 36 horas porque a alguien no se le ocurrió hacer una especuloscopía. ¿Sí? Ok. Pero, como acá somos autocríticos, les voy a contar una anécdota de un caso. Los espéculos, por ejemplo, yo no soy un dibujante, son una estructura que tiene una rama y otra rama, y acá tienen algo que los une, ¿no? Y esto se introduce en la vagina y se abre. Si esta es la vagina, permite ver, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Hay espéculos que son de plástico transparente y hay espéculos metálicos. Si usted introduce un espéculo, normalmente, vamos a ver, la técnica es que uno introduce, si este es el introito, uno introduce el espéculo y una rama del espéculo va a quedar arriba y una rama queda abajo y yo veo el cuello del útero y veo la vagina. Si yo utilizo un espéculo metálico, toda la parte superior no la voy a ver porque tiene una estructura metálica y la parte inferior tampoco, solo voy a ver los fondos laterales o acá, el anterior al fondo o el posterior al fondo y los laterales. Pero la cara anterior y la cara posterior de la vagina no la veo porque está tapándose por el espéculo que yo introdujo, por esto y por esto. Esto no lo veo porque esto se introduce hasta acá. Cuando el espéculo es metálico yo no veo, pero si el espéculo es transparente, sí permito ver. ¿Por qué? Porque puede ser que una paciente tenga un desgarro, no es el caso que les he mencionado, sino otra cosa, un desgarro acá, una ruptura de la pared vaginal, y como usted pone un espéculo metálico no lo va a ver. Pero si usted pone un espéculo transparente quizás lo vea. Por eso hay mucho cuidado, cuando uno coloca un espéculo, tiene que mirar alrededor porque puede haber desgarros, no necesariamente en el fondo, como en el caso que hemos mencionado, una paciente, sino puede haber en cara posterior. Y cuando usted pone el espéculo, aprieta la vagina y el desgarro no lo ve, la manda a su casa y la paciente vuelve a venir sangrando. Entonces es muy importante tener en cuenta. Entonces la especuloscopía es muy importante. Y le estoy dando un ejemplo, un caso clínico. Muy bien, ha sido interesante esta propuesta, vamos a ir mejorándola. Agradecemos la participación de algunas preguntas que me hicieron en algún momento previo al dictado de esta conferencia y recalcar fundamentalmente de que los médicos por lo general vivimos bajo mucha presión de tiempo y presión de apuro y hay que tratar de hacer un examen completo. Esa es la idea. Y utilizar las armas más sencillas que existen.